y hay, obviamente que empieza a tener su importancia cada vez mayor, no solamente de la eficiencia energética, como es ahora, por ejemplo, que está en cuestiones de, bueno, de lo que es lo más nuevo, sino en cuestiones de vida útil, ¿no es cierto? Que es un concepto muy importante dentro de la durabilidad, que es esa vida que tiene que tener una estructura para la cual fue diseñada, construida, y bueno, y los aspectos de vida son muy importantes. Después vamos a ver la parte de los ensayos no destructivos, sobre todo esclerometría, ultrasonido y pachómetro o detección de armadura y métodos combinados. Esto también siempre nos gusta hacerlo en el campo, digamos, en la facultad, pero bueno, esto por las razones que ustedes ya conocen no lo podemos hacer, pero son elementos que se utilizan bastante para poder evaluar una estructura, ocultarla y poder saber, digamos, qué nos dice esa estructura cuando presenta algún tipo de patología que nos haga, digamos, tener que evaluar la estructura y relacionado con lo de la vida útil que decía recién, para saber si esa estructura está en condiciones de seguir siendo utilizada. Después vamos a ver algo que hoy en día, digamos, ya hace mucho tiempo el hormigón elaborado es cada vez más utilizado y hoy en día por cuestiones económicas, por cuestiones de, de riesgos de trabajo, por cuestiones de diversa índole, sobre todo de tiempo, se utiliza cada vez más y dentro del hormigón elaborado obviamente lo que es el hormigón bombeado. Y después, por allá por octubre, vamos a ver hormigones especiales, como los hormigones de alto desempeño, los que están reforzados con fibras, ya sean plásticas, metálicas o distintos tipos de fibras, livianos, estructurales y no estructurales, los hormigones pesados para que se utilizan, los proyectados, reciclados, los permeables, esto que últimamente está entrando en boga, digamos, pero bueno, tiene sus consideraciones, los hormigones en masa convencional y lo que es compacto rollo para presas. Después vamos a hacer bueno, no vamos a hacer nada, pero tenemos el práctico de hormigones especiales autocompactables que por ahí, quien dice, los podemos conocer presencialmente. Y después vamos a tener una unidad que hace un par de años que la empezamos a dar, que es muy interesante, que son los equipos de producción, transporte y colocación del hormigón. Uso y costumbre, descripción de la parte interviniente en camiones, motorhormigoneras, bombas de hormigón, uso de vibradores de contacto, inmersión, etc. ¿Esto por qué se empezó a dar? Bueno, por la sencilla razón de que de los 163 personas que nos están escuchando ahora, hemos preguntado muchas veces sobre cuestiones relacionadas a con qué lo llevo al hormigón, porque realmente el transporte y la colocación del hormigón, la producción, pongamos que uno puede entender, digamos, ciertas cuestiones que tienen que ver con una planta de producción de hormigón, el transporte y la colocación, y sobre todo este último ítem, es fundamental en la hora del cumplimiento de las especificaciones y lo que hablamos respecto a la durabilidad del hormigón. Entonces es fundamental esto, porque si yo tengo un hormigón de excelente calidad y me cumple todas las especificaciones, cuando lo voy a colocar, lo coloco mal, un hormigón visto que me quede, digamos, con oquedades o que me quede con sectores sin llenar, y bueno, obviamente no va a cumplir la finalidad para lo que estaba diseñado. Después de eso, segundo parcial, práctico. Después vamos a tener un examen teórico y el recuperatorio. Acá, antes del examen teórico, va a haber un recuperatorio de la parte práctica. Ya les vamos a comentar ahora, seguidamente esto. Esto después se lo voy a subir para mostrárselo, pero esto va un recuperatorio, que es de la parte práctica, y bueno, y después del examen teórico.
Y después va a estar recuperando la parte teórica. Ya lo vamos a explicar. Y después, bueno, están los exámenes, habrá que ver ahí sobre fin de año. Usted ya lo conoce, por eso lo tiene, digamos, en la página de la universidad con el calendario académico. ¿Eh? Eh, Belén, no sé si quieres agregar algo más en esta parte. No, bueno, que en general eso que dijiste al principio, que esa es la planificación propuesta y bueno, si surge algún inconveniente tendrá sus modificaciones, pero en principio ese va a ser el cronograma de clases. Perfecto. Y que las clases prácticas, bueno, las voy a dar yo y al estar imposibilitados de ir al laboratorio, vamos a tratar de explicar los ensayos de la manera más clara posible y en algunos casos iremos acompañando con videos que se pudieron grabar en el laboratorio para que se entienda más lo que son los procedimientos de ensayo. Perfecto. ¿Alguna duda entre tanta gente? Buenas tardes, profe. Yo le quería consultar con respecto al tema de las clases, si van a hacer algunas clases grabadas o si van a ser todas virtuales en vivo. No, todas virtuales en vivo. Gracias, profe. Sí, son todas sincrónicas. Sí, nosotros hemos tomado esta metodología porque nos parece que en forma virtual está bueno que surjan las preguntas, conversar los temas. En cambio, en el video es como que la profe les mande un video de un ensayo y no les dice nada y entonces se los cuelgan en YouTube o se los mandan en algún lugar y ustedes van a ver un video y bueno, y algunas cosas las van a aprender, otras cosas no van a entender de qué le están hablando. Pero cuando vos tenés un video, pero lo tenés pausándolo y tenés una profesional que te va explicando cada uno de los detalles de ese video, vos juntas lo que te dijeron con la imagen que te quedó en la cabeza y ahí aprendís. ¿Está bien? Perfecto, profe. Gracias. De nada. Bueno, silencio el teléfono. Profe, ¿estas clases las van a grabar ustedes? Por eso, les decíamos recién, no las vamos a grabar y ustedes tienen que, bueno, tomar nota. En general, digamos, los exámenes surgen de las clases. Yo tengo un programa de la materia y yo puedo tomar en función de todo lo que me dice el programa. Pero nosotros siempre tomamos en función de lo que hay en clase, de lo que se comenta en clase. Por eso les recomendamos que vengan a clase. Yo sé que hoy está el partido y que más de uno va a querer estar con el tema de la previa y demás, y va a poner la compu, me va a poner presente, pero bueno, yo ya más que eso yo no puedo hacer, no puedo tener no les puedo exigir a usted que me prendan las cámaras a 164 personas y nosotros estar viendo si está migrando o no está migrando. Ya estamos grandes. Yo siempre, en este momento de la materia, les explico que ustedes son cuasi ingenieros. ¿Bien? Ingenieros e ingenieras. Son cuasi porque están en tercer año. Y a esta altura del año ustedes ya tienen varias materias de tercero y algunos deben tener de cuarto también. Entonces hay cosas que ya nosotros las damos por hechas, por naturales. Después, obviamente, cuando alguien pregunta sobre algo que estamos hablando, te das cuenta que, bueno, o no estuvo atento en la clase o no estuvo en la clase. Cuando alguien, por ejemplo, viene y pregunta sobre una situación que se explicó, bueno, obviamente en época de clase la vamos a explicar 100 y 200 veces porque la intención que tenemos en la cátedra es que ustedes aprendan. Por otro lado, es la única, instancia de toda la carrera que ve en tecnología del hormigón, que es el material más utilizado que tiene hoy por hoy la ingeniería. Más allá de que hoy está en boga el steel frame, pero va sobre una plata de hormigón y el asador se hace de hormigón. Entonces, ¿se entiende? Y lo que nosotros queremos darle es la mayor cantidad de herramientas posibles. Sobre todo, tratar de enseñarles criterios. Hay muchas cosas que por ahí
están en los libros y uno los puede leer, pero a veces tener el criterio para tomar una decisión, bueno, hay que aprenderlo. Así que, y estamos para eso. Bueno, vamos con el reglamento de la cátedra. Profe, perdón. Sí. ¿Va a haber alguna bibliografía o...? Sí, ya ¿Sí? al final de la clase de hoy les comparto la bibliografía. Perfecto, gracias. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Perfecto. Es el reglamento para este año, o sea, 2021. O sea, tomen nota, porque es distinto al reglamento del año pasado y del anteaño pasado, porque después no discutamos sobre lo que no es. Es este reglamento. Después se lo vamos a subir con las profes para que ustedes lo tengan, tanto el reglamento como la programación, así ustedes se pueden organizar y ya saben desde el día 1 cuáles son las reglas. ¿Está bien? Bueno, en cuanto a las notas, que es lo primero, digamos, las calificaciones, ¿cómo son? Bueno, para nosotros de 1 a 3 es suficiente, de 4 y 5 es suficiente, el 6 es un aprobado, el 7 es bueno, 8 muy bueno, 9 distinguido y 10 sobresaliente. Esas son las notas que ustedes van a tener como nota final de la materia. El régimen de evaluación: se van a evaluar los conocimientos teóricos prácticos alcanzados por cada alumno mediante la aplicación de las siguientes herramientas. Por una parte, la parte práctica, se van a desarrollar 2 evaluaciones prácticas. Se desarrollarán 6 clases prácticas que darán lugar a 2 evaluaciones. La fecha de esta instancia se encuentra detallada en el programa de la materia, que es lo que vimos recién. Y una sola evaluación teórica, que corresponde a la evaluación de los contenidos dictados durante las clases que figuran en el programa de materia. ¿Está bien? El régimen de curso y aprobación. Nosotros definimos estas condiciones porque después queremos que ustedes sobre todo tengan clara cuál es la condición que ustedes van a alcanzar en función de cómo cursen la materia. Cuando se alcanza un 26% más de inasistencia, independientemente de la modalidad utilizada para el dictado de las clases, y más allá de poseer alguna evaluación aprobada. Esto es histórico dentro de la tecnológica. Uno tiene que tener por lo menos el 75% o más, digamos, de asistencia a las clases. Por eso, esto que tiene que ver con entrar en el Zoom y poner presente. ¿Está bien? Nos da esa posibilidad de nosotros tomar asistencia a todas las clases, y después pasarlo a la planilla. Condición del libro. Bueno, cuando como resultado de las evaluaciones y recuperatorios el alumno obtiene una nota menor a 4. O sea, hicimos las evaluaciones de recuperación y de lo que fuera y no tenemos una nota a 4, quedó libre. ¿Está bien? Lo mismo en el punto 1.1, cuando dice, más allá de poseer alguna evaluación aprobada. Bueno, si no viniste y tenés los 2 prácticos aprobados con promoción directa o lo que fuere y alcanzaste un 30% de inasistencia, saludos. Condición de regular. Cuando como resultado de las evaluaciones y recuperatorios el alumno obtiene una nota mayor o igual a 4. ¿Está bien? Esto es lo que se conoce como raspando. O no sé cómo le dirán ahora. Hay algunas palabras que no podemos repetir, pero ustedes ya saben. Es esa condición del monumento del 4, regular. Después está la condición de la aprobación práctica, que es lo que nosotros llamamos la promoción de la parte práctica, que es cuando como resultado de las evaluaciones y recuperatorio, en singular, el alumno obtiene notas mayores o iguales a 6. ¿Qué quiere decir acá? Que como tenemos 2 prácticos,
vamos a poder recuperar uno solo de los dos, ¿está bien? Obteniendo una nota mayor o igual a 6. La condición de aprobación directa es cuando el alumno alcanza la condición de aprobación práctica, ¿está bien? O sea que tiene sus notas mayores o iguales a 6, y además obtiene una nota mayor o igual a 6 en el parcial teórico. ¿Entiende? El práctico con 6, el teórico con 6, listo. Nos vemos en Disney. Consideraciones. Se permitirá recuperar una instancia de evaluación para acceder a una mejor condición académica. La nota del recuperatorio reemplazará la nota de evaluación que sustituye. Es decir, yo me saqué un 6 y me quiero sacar un 10 y voy al examen recuperatorio. Bueno, si me saco un 10, pongo un 10. Pero si me saco un 4, pongo un 4. Yo arranqué con un 6, pero si yo me saqué un 10, pongo un 10, pero si me saco un 4, pongo un 4. ¿Está bien? La sustituye. Después, podrán rendir el examen práctico teórico, el examen parcial teórico a aquellos alumnos que no tengan más de un parcial práctico con nota inferior a 4, incluido su recuperatorio. Es decir, yo recupero un solo parcial práctico y tengo una nota de 6 o superior, y con el otro práctico con una nota 6 o superior sin recuperar, y puedo acceder al teórico. La nota final de la parte práctica de la materia resultará del promedio de las notas de los parciales prácticos, de acuerdo a la escala anteriormente mencionada, con 2 decimales. La nota del parcial teórico resultará de la calificación obtenida en la universidad virtual con 2 decimales. ¿Por qué lo pusimos así? Porque después la nota es a número entero. Entonces, hay una consideración ahí más para hacer. El punto siguiente nos dice: la nota de aprobación directa resultará del promedio de la nota práctica y la nota teórica en números enteros, de acuerdo a la escala anteriormente mencionada, sin decimales. Y acá viene el gran punto. Cuando hicimos los promedios, los recuperatorios, los promedios, sumamos el teórico, promediamos todo y me dio 5,49, bueno, es 5 y no la aprobaron. Cuando hago todos los promedios y me da 5,51, entonces eso equivale a un 6 y se aprobó. ¿Entiende? Nosotros eso lo definimos a través de la UV y del tipo de examen que les va a contar la profe cómo es la mecánica de los exámenes, pero la nota es así, no se negocia, no hay una negociación por una sencilla razón. Como son 162 ahora, ya 13 se han escapado, como son 162, yo no puedo estar negociando con 162 personas medio punto o un decimal para que me dé tal o cual cosa. Entonces, se traza este plano de comparación para todo el mundo, para todos iguales, y de esa manera, digamos, trata de ser lo más justo posible. ¿Me entienden? Entonces, esto es sencillo. Uno cursa la materia, estudia, rinde los exámenes, le va bien y tiene una materia con una aprobación directa y a otra cosa. El examen recuperatorio abarcará la instancia teórica o práctica que corresponda según lo mencionado anteriormente. ¿Esto qué implica? Si yo aprobé el primer examen práctico con nota mayor a 6, aprobé el segundo examen práctico con nota mayor a 6 y en el teórico tengo un 6 o nota mayor a 6, entonces promocioné la materia. Si tengo el práctico aprobado y el teórico me fue mal, lo puedo recuperar, puedo sacar un 6 y puedo aprobar directa la materia. ¿Está bien?
Ahora, si yo recuperé el práctico en algunas 2 instancias y me permite rendir el teórico, bueno, si me va mal en el teórico, quedaré en condición de promoción de la parte práctica si tengo nota mayor a 6. ¿Entiende? Pero ya al haber usado un recuperator en la parte práctica, el teórico ya no se puede recuperar. Y si le va mal en el teórico, bueno, obviamente que quedan en condición de libre. La promoción práctica tendrá validez hasta el último turno de examen en el mes de febrero-marzo del 2023, porque es un año calendario posterior, entonces hasta marzo del año 2023, que es viene a ser el calendario académico del año que viene. También que empieza en marzo y termina en marzo del 2023. Dicho esto, no sé, Belén, si querés hacer alguna consideración de cómo son los exámenes, cómo es la puntuación, cómo suma y resta, como para que ya del inicio nomás conozcan. No sé si han tenido, supongo que sí, la posibilidad de haber rendido por el aula virtual. Los exámenes, bueno, tienen un tiempo determinado, que el examen ustedes lo pueden terminar dentro de ese tiempo, y si no han terminado, se envía lo que ya han hecho al acortarse el tiempo. En general tienen el formato de múltiple opción. Bueno, dependen las preguntas y la temática. En algunos casos se permite distintas opciones y en otras se permite resolución de algún ejercicio. En el caso de que sea un ejercicio, siempre está contemplada algún tipo de tolerancia, o sea que no solamente los va a puntuar como bien si ponen el número exacto, sino manteniendo un cierto margen. En el caso de la múltiple opción, cuando es más de una la respuesta correcta, en ese caso, esa pregunta puede restar dentro de la pregunta si ustedes contestan mal. Por ejemplo, hay una pregunta, tienen 4 opciones. Si ustedes me marcan las 4 opciones, es obvio que están marcando las que están bien. Pero al marcarme también preguntas que están mal, esa les va a puntuar como 0. Si me marcan opciones que están mal, también les va a marcar como 0, no es que les cuenta como negativo. Y si marcan las opciones correctas solamente, les va a sumar lo que corresponde a la pregunta. Creo que a eso iba Cristian cuando les decían que algunas opciones restaban. Es importante que sepan que restan dentro de la pregunta, no dentro del examen total. ¿Sí? No es que si contestan mal esa pregunta les va a dar negativo y después les va a restar en la puntuación total. Bueno, como dijo Cristian, se aprueba con 6, pero pueden quedar regulares con 4 y 5, y eso directamente lo califica, digamos, el sistema. Y bueno, el nivel de decimales lo configuramos nosotros, pero lo vamos a hacer con 2 decimales, y esas son las notas que van a tener. No sé, Cristian, si me está faltando algo más. No, perfecto. Quería que quedara claro porque en esta virtualidad por ahí, sobre todo en los exámenes, yo marco todas las opciones, entonces a alguna le pego y bueno, no es la idea. Yo sé que somos todos grandes y confiamos, digamos, que uno hace un examen en forma madura, pero está esa opción, digamos, para evitar y de vuelta a lo mismo, tratar de ser lo más justo posible. Entonces, bueno, es para todo el mundo exactamente igual. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto, ya sea del programa, de la planificación, de la toma del examen. Sí, profe, yo quería preguntarles. Decime, Paula. Hola, sí, de los parciales, cuando están todos así que puede haber más de una respuesta correcta, después cuando se envía el examen, ¿se puede ver cuál es la que teníamos mal, por ejemplo, para hacer retroalimentación? ¿Está bien? No, yo no los habilito. En todo caso me pueden preguntar y después lo podemos ver, como en qué se han equivocado la mayoría o reforzar conceptos. No permito, Paula, que se vea la retroalimentación porque no hay una honestidad de la parte de ustedes. Sucede que hacen captura de los exámenes y después
después para el recuperatorio, lejos de aprender, copian lo que vieron que estaba bien. Entonces yo prefiero que, bueno, si le fue mal, que en general las preguntas no son difíciles, no son rebuscadas, si ustedes asisten a clases y estudian obviamente, las van a poder hacer, pero prefiero sacarnos dudas, que se animen a preguntar, a consultar, o después del parcial verlo y reforzar esos conceptos, para que lo entiendan y no que lo copien. No, sí, entiendo, profe. No, está bien. Mientras que usted pueda explicarnos después, está perfecto, así lo podemos aprender mejor para el Sí, sí. recuperatorio. Ese es mi De todas miedo. formas, Gracias. para vos, Paula, y para el resto de la corte, dirían los muchachos, cuando ustedes necesiten, nos juntamos otro día que no sea de la materia, consultamos las cosas, no tenemos problemas. Obviamente hay que organizarse, ¿está bien? No podemos, como nos ha estado pasando con la profe, que el día anterior o el mismo día a las 2 de la mañana te mandan un mail diciéndote que no sé, el hormigón, ¿qué pasa si no endurece? Porque al otro día hay un examen o un trabajo práctico que hay que entregar o como la otra vez, uno era a las 2 de la mañana y el otro era como a las 6. Yo entiendo que ustedes están estudiando y obviamente entiendo que es muy fácil sacarse las dudas mediante WhatsApp, ¿no? O mail, pero recuerden que del otro lado hay seres humanos exactamente iguales que ustedes, nada más que estamos en otra función, ¿eh? Entonces, en ese aspecto nosotros no tenemos ningún problema de contestar absolutamente todas las dudas que ustedes tengan, pero seamos como respetuosos de ese tiempo, ¿sí? Sí, profe, puede ser que la clase anterior al parcial, que sabemos que viene el parcial, podamos charlarlo y pactar un horario que ustedes puedan y la mayoría no tenga clase a esa hora, si Sí. nos sacamos dudas. Ya de Mirá, antemano, así no los molestamos en último momento. no hay problema. El tema es que cada materia tiene su horario y nosotros somos respetuosos de ese horario, y después aparte cada uno de nosotros también tiene sus otras actividades. Entonces por ahí la clase anterior al parcial, ponele, podemos dejar media hora antes y evacuar dudas, ¿eh? Pero para que sea mejor para los 167, es bueno que la duda sea fundamentada, que se preste atención, entonces por ahí uno hace una pregunta y ya explicó, digamos, las dudas de 10, ¿me entienden? Pero no está repitiendo lo mismo, entonces por ahí me parece, no sé vos qué opinas, Belén, me parece que sería bueno por ahí la clase anterior a los parciales, dejar esa media hora de consulta y ya lo ubicamos dentro del día de la cátedra. Sí. Normalmente, a ver, antes del parcial, siempre la última clase práctica que se da tiene un margen de tolerancia, o sea, no ocupamos todo el horario que tiene la clase dando ese práctico, y es justamente para consultas y evacuar dudas. Normalmente, o por lo menos el año pasado, lo que hice fue, cada vez que daba un práctico, antes de comenzarlo, preguntaba si habían quedado dudas del práctico anterior, porque por ahí es necesario un tiempo de procesarlo y madurarlo al tema. Entonces se da una clase, tienen hasta la clase siguiente para verlo, si quedó alguna duda por ahí que no pudieron preguntar, la vemos la clase siguiente, así podemos cerrar el tema y arrancamos con otro. Pero siempre hay un espacio de consultas, y ahí veía que en el chat también preguntaban los mails, que bueno, se los dejamos, no hay ningún problema, también pueden consultarlo. Gracias, profe. Bueno, perfecto. Profe, ¿puedo consultar algo? Sí. Tuve problemas con el audio. En un principio no sé qué escuchar si los prácticos, las clases que están estipuladas para trabajos prácticos, cómo se iba a desarrollar. Sí, se les llama trabajos prácticos porque, a ver, vienen de cómo se trabajaba antes de la virtualidad. Cada una de las clases prácticas correspondía a un trabajo práctico de laboratorio. Como no se puede hacer, digamos, ahora lo que se dan son clases también, así, por Zoom,
donde lo que vamos a hacer es exponer cada uno de los ensayos que corresponden al tema ese de práctico, y en algún caso habrá videos propios que se han elaborado en el laboratorio sobre los ensayos, pero en realidad no son trabajos prácticos, es una clase práctica, digamos. Y con respecto a eso, puede que en el examen se les pregunte un poco del procedimiento de cada uno de esos ensayos, pero básicamente lo que enfocan las preguntas o lo que se pretende que ustedes sepan es para qué sirven cada uno de esos ensayos y cuál es la importancia, más allá de por ahí el paso a paso, sobre todo porque eso está reglamentado por normas, entonces es un procedimiento que se tiene que hacer tal cual lo dice la norma. Lo que ustedes se tienen que quedar, y sobre todo de este curso, es saber si me pasa tal cosa, con qué ensayo puedo medirlo, qué me va a medir, eso que me mide, qué me quiere decir del material, qué es lo que a ustedes les va a servir más adelante, más allá del equipamiento que se necesite para realizar ese ensayo. Bueno, muchas gracias. No, no. Profe, ¿y ejercicios prácticos se van a tomar? Depende del ensayo, hay algunos que sí, pero son ejercicios muy simples, pero sí, puede ser. No se Bien, preocupen, gracias. no es una materia de cálculo esta, sino una materia tecnológica de la caracterización de un material. Los cálculos que haya son muy simples. Profe, disculpa, ahí vi que preguntaron en el chat y tengo la misma duda, no sé si lo respondieron o no, respecto al tema de los TP, si son grupales o no. No, son individuales porque son clases prácticas, no son TP. Son clases prácticas que van a dar lugar 3 clases prácticas a un parcial y las otras 3 a otro parcial. Ah, perfecto, gracias. Ni nada. Claro, porque si hiciéramos, supónganse, trabajo práctico de, no sé, 10 alumnos, tendríamos 16 grupos, todas las clases, no hay tiempo para corregir. Por ahí antes los trabajos prácticos, ¿cómo los hacíamos? Sobre cuestiones que se hacían en el laboratorio, entonces se sacan muchos puntos de vista, consideraciones, pero ahora con esta situación, digamos, ya se complica. Por eso es que nosotros decimos que asistan a clase, que tomen nota, que hagan preguntas, para que le puedan sacar el máximo provecho. Y aclaro una cosa, digamos, que yo sé que ustedes ya la saben, pero está bueno aclararla. La materia en general no es una materia que es la unidad, no, ese tema que usted me pregunta es el de la unidad 1, esa no la vi, la unidad 3 sí la vi, la unidad 5 también, no es así esta materia. Ustedes se van a dar cuenta cuando terminen el curso que los hormigones especiales, primero son hormigones, tienen cemento, tienen agua, responden a una relación agua-cemento, cumplen con una ley de Abrams, donde se hizo un cono para saber qué asentamiento tenía, y es un hormigón durable, que puede ser liviano, ¿está bien? O no, y puede ser liviano con fibra, ¿está bien? Entonces es una materia, digamos, que todo, si bien se dicta de la forma que se dicta, después está todo interrelacionado, para que cuando ustedes hagan un práctico, un teórico, o si tienen que rendir el examen final, ya sepan de entrada nomás que todo tiene que ver con todo, ¿está bien? Más allá que obviamente los exámenes tienen una estructura para poder evaluar los conocimientos. Eso quería comentar. A ver, en el chat, no sé si viste ver el chat. ¿Los trabajos prácticos son grupales? No. ¿Podrían pasar sus mails? Sí, ya se los damos ahora en la presentación. Presentes profesores. Sí, el tema de las conexiones, que acá es importante, obviamente que nadie se les pide que ustedes estén conectados con sus datos del teléfono porque tienen algún problema. Simplemente entran, dice, profe, tengo un tal problema y listo. Entonces uno lo tiene
Lo mismo los días de los exámenes. El día del examen tienen algún problema de conexión, automáticamente mandan un mail. El mail tiene su horario, y podemos tomar alguna acción correctiva el día posterior. Se puede solucionar. Ahora, si el examen es a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche del día posterior mandan un mail diciendo que no se pudieron conectar y se lo mandan al secretario del departamento para ver si el secretario del departamento puede preguntarnos a nosotros si le podemos tomar un examen, la respuesta ya es no. ¿Está bien? ¿Por qué no? Porque no se comunicaron en ese momento. Entonces, cuando ustedes tienen un problema, hacen eso. Después otro tema muy importante. Estamos en esta pandemia, esta situación puede hacer que alguno de nosotros tenga COVID y por tanto tenga que pasar 10 días en cama, no se pueda conectar, lo que fuera. Simple y sencillo. Mandan un mail, profe, tengo este problema, listo. Y entonces nosotros sabemos. Pero si ustedes aparecen y después aparecen dentro de 20 días, y bueno, más vale que sea con los certificados del COVID, las vacunas y toda la madre en coche, porque si no, no hay forma que nosotros reconozcamos situaciones y de vuelta por lo mismo, porque son 160 horas, ya hay 7 que se escapan, ¿no? Un montón de gente y necesitamos nosotros poder tratar a todo el mundo por igual. ¿Se entiende? Bueno, como siempre digo, ¿entendieron todo? Sí, pero Bueno, el Sí, resto sí. de dudas, no sé si alguien tiene alguna duda más, pero en el chat es solamente eso. Veamos el último mensaje. Las presentaciones mostradas en clase las van a subir a la autogestión. Sí, las presentaciones las podemos subir, no hay problema, pero lo que más vale acá es tomar notas como para que le vayan quedando y fijando los conocimientos, y una vez que ustedes ven las presentaciones, eso no habría problema, ya lo charlamos con el profe. Sí, yo de mi parte, Cristian, las clases prácticas sí se las subo, pero se las subo en la UV. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, una consulta. El examen final, en supuesto caso que demos regular, ahí sí sería por Zoom oral, ¿verdad? O también multiple choice. Sí, es por Zoom oral, pero la parte práctica se toma en la UV. Y una vez que están aprobados, se lo admite, digamos, la sala de espera del Zoom. En general, si están desaprobados y quieren preguntar algo, lo hacemos. Pero como estamos en el examen final, por ahí no nos ponemos a ver el error que hay en el práctico. Después, posterior, le mandan un mail a la profe y la profe les responde punto por punto en qué se han equivocado y qué han acertado. Pero sí es por Zoom el examen teórico, exactamente igual como estamos ahora, pero en vez de estar nosotros hablando y ustedes preguntando, en el examen es ustedes hablan y nosotros preguntamos. ¿Entienden? Perfecto, profe. Gracias. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, hacemos una breve presentación y ya entramos con las normas técnicas. Y lo que nos falte dar hoy, porque se hizo extensa o porque estuvimos charlando con la profe antes de ingresar sobre algunas cuestiones del reglamento que teníamos que revisar, y si no alcanzamos a ver todos los temas hoy, la próxima clase es teórica, la otra, es práctica, la otra que es teórica, alcanzamos a ver todos los temas. 5:30 la clase, entonces. 5:30 la clase, sí. La idea, como lo decimos con la profe, es poder darle algunos minutos entre materia y materia para bueno, que se mojen la cara. Sí, el primer práctico, Cristian, no es tan largo, así que a lo mejor se puede dar algo de teórico también. Dale, perfecto. Bueno. Profe, una pregunta. Sí.
¿Es siempre el mismo link o van a mandar el link todos los No, es miércoles? siempre el mismo link. Lo El mismo. configure como repetitivo. Ah, bien, gracias. En los miércoles a las 5:30 se sube el telón. Bueno, por acá una presentación que tiene cosas muy interesantes, que son de vieja data, pero que son interesantes. Que tiene que ver, ¿están viendo ahí? No, Cristian, no se ve. ¿No se ve? No. Se ve una pantalla negra, ¿no? Dice que has empezado la función de compartir, pero dice haga doble clic para habilitar el modo de pantalla completa. Sí, pero no estaría, bueno, salgamos, vamos de vuelta. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahí Bueno, está. ahí están los mails. Después le vamos a pasar el mail de Victoria también. Fíjense que el mail nuestro es frcuteneduar, no es civil.fr, es el servidor directo de la región. ¿Se entiende? Bueno, aquí llamamos tecnología. Tecnología es la aplicación sistemática de los conocimientos utilizados en la producción de bienes y servicios. ¿Está bien? Aplicación sistemática de conocimiento. Y el hormigón es un material compuesto constituido por agregado inmerso en la matriz cementicia. ¿Está bien? Ustedes dirán, sí, chocolate por la noticia, pero el otro día en un examen había un alumno que nos hablaba de la pasta y la arena y me quería hablar o nos quería hablar del hormigón, pero no sabía cómo estaba constituido. Y es como le decía yo hace un rato, no pudo salvar esa situación y ahí terminó el examen. No puedo yo hablar de hormigón si no lo puedo definir, ¿está bien? De un material compuesto constituido por agregados inmersos en una matriz cementicia. Después vamos a ver cómo es esa constitución. Bien. Acá hay un tema que es muy importante, que siempre lo damos todos los años porque hace al entendimiento, a esta comunicación y este feedback. Y sobre todo me parece a mí que toma relevancia cuando es virtual. El año pasado tenía dudas de darlo, pero me pareció bastante interesante. El concepto de la comunicación en sí es un proceso de intercambio entre dos. Uno es un emisor y el otro un receptor. Pero obviamente, esta es una simbología japonesa que tiene que ver con la comunicación. Ya vamos a ir viendo distintos símbolos. Esto significa árbol, pero si uno antes de ponerte qué significa para decir idioma, uno por ahí puede decir, bueno, no sé, una flecha, un signo más, no sé, son dos manos, en fin. Si yo pongo dos de esos, ya sé que es una arboleda, que por lo menos son dos árboles. Si pongo tres, será un bosque. Y así sucesivamente será una selva. O sea, hay una codificación del mensaje que se está enviando. ¿Está bien? Fíjense como un oído en distintos tipos de grafología se va haciendo en el mismo idioma a un símbolo que significa ni más ni menos que oído, oreja, o sea, tiene que ver con la acción de escucha. Bueno, obviamente, acá ya se dan cuenta que lo que es la boca y tiene que ver con hablar, ¿está bien? Estos dos símbolos significan una puerta y esto significa escuchar.
¿está bien? O sea, abrirle la puerta, ¿está bien? A lo que me están diciendo, el conocimiento en este caso. Esa es la parte en la que ustedes preguntan, ¿está bien? Está la puerta, pero ustedes preguntan. En este momento, como les decíamos, nosotros hablamos, ustedes escuchan, y al mismo tiempo ustedes preguntan, nosotros respondemos. En el examen final se invierten las cargas, nosotros preguntamos y ustedes responden. Se entiende distintos tipos de simbología que tienen un significado. Pero si yo no conozco esta codificación, no nos vamos a poder entender. ¿Se entiende? Eso se llama proceso de comunicación. Estos son esquemas que por ahí suenan a anticuados, pero en general, digamos, tiene que ver con algo que sigue siendo, digamos, sigue siendo base para la comunicación. Yo, por ejemplo, tengo una información porque elaboro en función de mi pensamiento, tengo información que necesito transmitirla. Hoy está codificado a través de la virtualidad, ¿está bien? Se pone en algún lenguaje, hoy es el lenguaje de audio y de video, porque no es lo mismo que ustedes escuchen un audio que me vean a mí con qué énfasis, algún concepto se le pone énfasis para que ustedes lo entiendan como muy importante. Y entonces yo emito el mensaje, ¿está bien? El mensaje debiera llegar. Después hay una decodificación, ¿está bien? Porque ustedes adaptan este mensaje a su forma de pensar y después se toma la acción, que es provocada por el mensaje. Puede ser positivo de rechazo. Es decir, si yo le digo, bueno, estudien que para la clase que viene van a tener un trabajo práctico sorpresa, y bueno, si uno entiende que va a haber alguna sorpresa, y otro entiende que va a haber un trabajo práctico, y lo que decodifican mal el examen, la clase que viene hay un trabajo práctico sorpresa, y los agarra mal parados. Bueno, esto no es más de lo mismo, ¿está bien? Nosotros dentro desde el emisor al receptor, cuando nosotros lanzamos un mensaje, lo hacemos en un medio determinado. Y ese medio nos puede modificar el mensaje. Entonces tenemos que tener en cuenta ese medio. Por ejemplo, si yo ahora tuviera un problema de la conexión de internet, como hace 5 minutos antes de ingresar, porque me quedé sin internet, bueno, no podría tener yo, por más que le hablara a la computadora, el mensaje no les llegaría a usted, ¿está bien? Antes, ¿cómo era la estructura formal? El docente hablaba y los alumnos escuchaban, ¿está bien? Ahora es lo mismo, o muy parecido, pero hay una interacción permanente. Y no solamente, digamos, alumno-docente, docente-alumno, sino que tiene que ver con la comunicación integral, que es mucho más democrática, que es lo que estamos haciendo acá, ¿está bien? Hay un líder, en este caso, que somos nosotros, somos profesores, pero asimismo se comunican entre cada uno de los actores de esta comunicación. En este caso, digamos, esto que dice acá abajo sobre el tiempo para homogeneizar el grupo, bueno, en definitiva esta virtualidad nos trae un beneficio porque cada uno de ustedes está en su casa o en su lugar escuchando atentamente, sin tener ningún tipo de ruido en principio, y eso hace que puedan prestar mayor atención y pueden aceptar el mensaje, aceptar el conocimiento en forma más rápida y más precisa. En definitiva, digamos, en esta aula virtual no está pasando que ustedes, mientras yo hablo, sigan hablando entre ustedes, digamos, porque obviamente como el canal de comunicación es único, bueno, no sería apto para el conocimiento, también salvo que estemos debatiendo un tema. Si estuviéramos debatiendo algún tema, se daría esta forma de comunicación.
quizás, digamos, sí, entre mensajes, pero en el aula virtual estamos conversando y ustedes podrían, por ejemplo, estar con el WhatsApp mandándose un mensaje poniendo, che, el profe no tengo idea de qué es lo que está hablando, porque hasta ahora de tecnología del hormigón hablamos muy poco. Bueno, la exposición tiene que ser directa, dialogada e integrada. ¿Esto por qué se lo damos? Porque ustedes, como van a ser ingenieros, ¿está bien? Como ustedes van a ser ingenieros, ustedes cuando lleguen a obra, por ejemplo, o cuando tengan en una planta un puesto gerencial, o cuando sean dueños de su propia empresa, ustedes van a tener perfectamente en su cabeza la idea de lo que tienen que hacer, pero tienen que tratar de explicarle a los que están en la obra, a los que están por hacer el proyecto, a los que están por hacer un empleo de especificaciones técnicas, qué es lo que ustedes quieren que sea el proyecto, la licitación, la obra, lo que sea. Y después tendrá que haber un feedback para poder saber si lo que la gente ejecutó es lo que yo le quise decir o ustedes le quisieron decir. También ese feedback que se llama, que es para saber si entendieron lo que se les quiso decir. Y esto de la comunicación es básico para una materia, pero también es básico para la interrelación. Sobre todo, esta cuestión que vemos acá es lo que hoy y hacia adelante se ve que va a hacer, y yo le cambio las palabras alumno por ingeniero, arquitecto, no sé, ambientalista, o sea, de la parte de gestión ambiental, seguridad e higiene, el otro le pongo, no sé, médicos. Hoy por hoy, digamos, las empresas se generan, en las empresas se generan trabajos, se generan proyectos en los que no hay una sola y única especialidad, sino que está, digamos, armada a través de la interrelación en las distintas profesiones que llevan adelante un proyecto. Yo te agarraba, hacía una obra, agarraba una ruta, hacía un puente, listo, el puente circula bien, qué lindo. Ahora no, ahora yo tengo que presentar el anteproyecto, tengo que hacer un proyecto ejecutivo, lo tengo que hacer evaluar, no sé, por la Secretaría de Medio Ambiente. Después, como tengo que ingresar al río para poner las pilas de puente, tengo que hablar con la gente de recursos hídricos. Como la ruta va a pasar por un campo, tengo que ver si ese campo no es una reserva ambiental, tengo que ver la ley de bosque. Hay tantas cosas para ver que yo hoy por hoy sí o sí necesito interrelacionarme. Y muchas veces nosotros los ingenieros nos especializamos en un área en común, ¿está bien? Un área común. Más que común, en un área de talla específica. Y hace que yo como ingeniero tenga los conocimientos, que ya les va a pasar a ustedes el día de mañana, tenga los conocimientos de base, pero que no sean especialistas en la materia, y por tanto van a tener que interactuar con otros ingenieros, y por tanto las cuestiones que conversan entre ustedes se tienen que entender. ¿Para qué? Para que la comunicación sea efectiva, eficaz y eficiente. Bueno, objetivo general de la asignatura es la formación de la de ingeniero civil en lo referente al conocimiento de aplicaciones de la tecnología del hormigón que se emplean en la construcción de obras civiles de ingeniería y arquitectura. ¿Está bien? Conocimiento de aplicaciones de la tecnología del hormigón. Por eso hablábamos recién, que la profe también les decía, la idea es que ustedes puedan tener el concepto, pero además tengan esta cuestión de la posibilidad de tomar las decisiones y que sepan criterios para utilizar una cosa u otra, para definir una cosa u otra, para aplicar una u otra solución dentro de una obra. Concientizar al alumno sobre la importancia de los materiales mencionados, que los materiales mencionados tienen la concepción y ejecución de las obras y motivarlos para que adquieran suficiente conocimiento para un eficiente empleo de los mismos. Acá dentro de lo que estamos escuchando, seguramente algún ingeniero de ustedes se va a dedicar a la parte administrativa y gestión, otra a la parte de proyectos, otra a la parte de obra.
alguno va a ser calculista seguramente, pero yo siempre digo esto que no me pertenece a mí, pertenece a un colega de otro país, que una vez me dijo, no sé si el hormigón es importante para la ingeniería, pero estoy seguro que una losa no se apoya sobre 4 integrales. ¿Está bien? Se apoya sobre una columna y la columna seguramente estará hecha dentro de la materia que nosotros vemos de hormigón armado. ¿Está bien? Entonces, ese hormigón tiene una relevancia sobre la prestación que está, digamos, a la cual está solicitado, que es de suma importancia. ¿Eh? Entonces, no es solamente que yo mezclo 1, 3, 3 como hacen en la obra, un hormigón y listo, sino que tiene que tener un diseño, una dosificación, para que, una vez endurecido, alcance determinadas propiedades que me aseguren su durabilidad y a lo largo de toda su vida útil. ¿Sí? Como otro punto también es crear inquietudes referentes a las actividades de investigación sobre tecnología del hormigón y proporcionar la iniciación en tales tareas. Bueno, hoy esta parte es interesante. En la universidad están las becas, becas de diferentes, diferentes secretarias de la universidad. Lamentablemente con esto de la pandemia está un poco complicado hacer la parte práctica, que es lo que más me interesa siempre que los alumnos aprendan. Pero bueno, se pueden acercar, pueden conversar con la gente del laboratorio del Sintemac, con el ingeniero Carlos Guaraoneto, o con Belén, o conmigo, o con quien les haga, ¿no? Con quien les genere esa duda para obtener mayor información. Bueno, dentro de las particularidades hay que comprender las propiedades y usos del hormigón. Obviamente, cuando yo conozco las propiedades del material, voy a saber a dónde utilizarlo o no. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo sé que una estructura va a estar solicitada a, no sé, a un sub y baja, digamos, a una variación en el nivel freático, y ese nivel freático, digamos, me va a acarrear algún sulfato que está diluido en el suelo, digamos, que está en contacto con esa estructura, voy a tener que tener condiciones de durabilidad para esa estructura ya desde el inicio, nomás, por el uso que va a tener ese hormigón, va a tener que tener determinadas propiedades. El segundo punto dice conocer y emplear el instrumental y técnicas de ensayo. Bueno, obviamente, si yo necesito hacer una estructura durable, quizás utilice un cemento altamente resistente a los sulfatos, pero además tengo que utilizar un incorporador de aire para darle mayor durabilidad. Y para eso voy a tener que conocer un aparato que se llama el aparato de Washington, y voy a tener que conocer la técnica de ensayo para utilizar ese equipo para que asegurar, digamos, el contenido de aire en porcentaje de la masa de hormigón, que seguramente es la que me pide un pliego y la que me da la durabilidad que necesita mi estructura. Y obviamente, al hacer este ensayo, yo voy a seguramente aplicar una norma o un reglamento que me determine cómo es ese ensayo, ¿está bien? Cuáles son los distintos parámetros que tengo que tener en cuenta para que sea comparable el resultado, y el cumplimiento de los distintos porcentajes que hacen al reglamento técnico, para nuestro caso, el CIRSO 201. Bueno, en cuanto a las metodologías de la enseñanza, tenemos la clase práctica de laboratorio, bueno, que no van a ser, que en sí, digamos, en este caso, digamos, el laboratorio está dado a través de los videos que están grabados en el laboratorio, y después, bueno, van a ser seguramente algunos ejercicios que ustedes van a hacer en su casa. Vamos a estudiar reglamentos y normas, y
se van a estudiar diversos temas de los temas que están en la bibliografía, que ya se los muestro en breve. Bueno, esto un poquito de cómo se relacionan los diferentes temas. Y pensé, tengo los ligantes aéreos y hidráulicos, son el ligante, tengo los agregados para morteros y hormigones, tengo agua por otro lado, son no solamente para lavar, sino para amasado y curado, porque yo el agua la puedo usar para lavar los áridos, la puedo usar para hacer el hormigón y la puedo usar para curar las probetas. Asimismo, en el caso, por ejemplo, de los aditivos químicos, se colocan en la masa de hormigón para generarle determinado comportamiento. ¿Está bien? Eso nos da lugar, en el caso de usar todos los elementos superiores, 4 elementos superiores, nos da la posibilidad de hacer hormigones de cemento, Portland, y tenemos propiedades en estado fresco y vamos a tener propiedades en estado endurecido. Y también vamos a tener hormigones especiales. Y para ello, digamos, hago los controles de calidad, se ve que lo pusimos 2 veces porque es muy importante, cuestiones que tienen que ver con la durabilidad y el cumplimiento de normas y reglamentos. Bueno, como recién pregunta uno de sus compañeros, la bibliografía son las notas de cátedra, la guía de trabajos prácticos. Hay una guía de trabajos prácticos que está dando vuelta, que ya voy a ver si es una guía bueno, que tiene un tiempo, que la queremos revisionar. Pero bueno, vamos a ver si se puede subir un PDF o algo para que ustedes la tengan. El reglamento Silson del 201, del 2005, digamos, que entró en ejecución, digamos, o en cumplimiento a partir de enero del 2013, creo que fue. Después hay un libro que se llama Ese material llamado hormigón. A ver, espérenme. A ver si se alcanza a ver. Bueno, no sé si ven ahí, si alcanzan a ver. Sí, profe, se ve. Sí, se ve algo. Sí, sí, sí. ¿Se ve? Es una guía. Es una guía de trabajo práctico de vieja. Pero en una de esas, si ustedes la ven por ahí, en algún lugar, en el Rincón del Vago, o en algún lugar, bueno, es un documento interesante para verlo. Lo otro que yo les recomiendo que se lo pueden conseguir y lo compren es este. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí, se ve. Sí, sí. Que es este material llamado hormigón, que es uno de los primeros libros y muy completo que hizo la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón, que tiene todos los temas relacionados y lo tiene con experiencias hechas en nuestro país. Por eso es muy importante. Uno cuando ve bibliografía, por ejemplo, más abajo dice lo que es de Neville, de tecnología y concreto, que es una persona, un referente, digamos, en tecnología del hormigón a nivel mundial, o Shackelford, que introdujo la ciencia de materiales, que para ingenieros, o sea, son gente que sabe mucho, pero son todas experiencias quizás en el exterior. Y el libro nuestro, digamos, tiene todas las experiencias utilizando el material en nuestro país. Entonces, por ahí toma relevancia. Por eso, aparte, los temas están tratados con bastante profundidad. Después hay otro libro del INTI que se llama Hormigón Materiales y Vida Útil, las mismas normas IRAM. Hay otros libros de durabilidad de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón. Ahí está la página de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado también, donde hay mucha información.
Lo que siempre se aconseja es buscar información de los sitios que son reconocidos y tener mucho cuidado con los diferentes rincones donde por ahí está la información, pero no está del todo correcta. Bueno, condiciones prácticas, esto ya lo vimos. ¿Qué hora es? 8:15. Bueno, yo en principio dejaría acá porque la otra parte es un poco más extensa y ya para la próxima clase veríamos esta parte de normas técnicas que tiene que ver con las diferentes normas. Por ahí lo podemos ver. Aquí yo tenía clase a las 8:35, ¿no? Por ahí. ¿Hola? Sí, Sí, ingeniero. profe. Sí, profe. Está bien. Una pregunta, profe. Sí, Pi. ¿Podría, ya que no se pueden grabar las clases, podría subir el material del PowerPoint antes de la clase, así tipo lo podemos imprimir y tomar notas sobre eso? Es mucho más cómodo. Bueno, ahí lo conversamos con la profe. Sí, creo que no había Sí, Porque problema. eso es alguna muy vez bueno, ingeniero. Ayuda mucho a la hora de tomar el apunte, como dice mi compañera. es medio confuso tomar nota en una hoja aparte cuando no tenés el PDF porque no llegas y capaz que se te confunden. En vez teniendo el PowerPoint impreso es mucho más cómodo. Sí, convengamos que es más cómodo para ustedes tener, digamos, el dibujito y ponerle ahí lo que se está hablando. Pero en general, digamos, cuando uno toma apuntes, están hablando sobre tal tema y uno toma apuntes sobre ese tema y ya le queda, digamos, como referente. Me dan la oportunidad para darles un pequeño consejo. Yo sé que de los 153 que me quedan ahora escuchando y viendo, seguramente casi todos, por no decir la gran mayoría, saben lo que es un cuadro sinóptico y saben lo que es un corchete, un paréntesis y una llave. Traten de estudiar con resúmenes hechos de esa manera, en forma esquemática. Porque después, cuando nosotros tomamos al final del año esta materia, se toma en forma esquemática y después se conversa, ¿está bien? A través de esta herramienta. Entonces, por ahí, cuando uno va anotando los temas, muchas veces hemos notado en los exámenes que se les perdió la hoja y se olvidaron de todo porque está fijado en forma de imágenes, ¿está bien? Entonces, por ahí se les dificulta. Pero si ustedes van escuchando y van anotando, yo les aseguro que todos los conceptos los van a poder manejar, más allá de que tengan la presentación o no antes de darle clase, y que ustedes puedan anotar ahí. Obviamente es mucho más cómodo, vamos a tratar de hacerlo así. Profe, yo por ejemplo no llegué a anotar, o sea, mucho menos toda la lista de bibliografía, pero el último libro que recomendó de Neville no llegué a anotar el nombre. ¿Cómo era? Bueno, no hay problema, yo lo vamos a subir para que usted lo tenga. Gracias. Bueno, perfecto. Ahora sí lo están viendo, ¿no? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Estoy Bueno. viendo el PowerPoint. Las normas técnicas, reglamentos o especificaciones técnicas. ¿Cuáles son? Para nuestro país son las normas IRA. Son las normas de referencia que tienen que ver con el Instituto Argentino de Racionalización de Material. En Argentina se utiliza eso y se utiliza un reglamento, pero en cuanto a normas técnicas se utiliza IRA. Después están la estadounidense, las ASTM, las japonesas, las GIS, las alemanas, que son las DIN, y las españolas, que son las AENOR. Son distintos tipos de normas. También están las de la Comunidad Europea, están las normas rusas, las normas paraguayas, en fin, distintos tipos de normas. Obviamente yo como ingeniero
si voy a trabajar a otra parte del mundo, más allá de que los conocimientos son los mismos en toda parte del mundo, eh, tengo que siempre tener en cuenta las normas técnicas de referencia para poder cumplirlo. ¿Está bien? No puedo ir yo acá, salvo algunos convenios específicos entre países o zonas de comercio común, poder utilizar las mismas normas. Eso tiene que ver con el país, digamos, donde yo estoy trabajando. Las normas de ensayo son un conjunto de metodologías o procedimientos que deben observarse para cuantificar la calidad técnica del objeto del ensayo. Para que ésta sea unívocamente interpretada en el país, región o naciones que adopten la norma. Por eso le decía lo de recién. Yo, por ejemplo, si hago un ensayo en Misiones, ¿está bien? Y estoy trabajando con un colega de Ushuaia, los dos tenemos que utilizar la misma metodología o procedimiento para que cuantifiquemos esa cualidad técnica o esa calidad técnica, podamos comparar. Y ustedes me dirán, bueno, che, pero estás en el mismo país. Bueno, convengamos que entre Misiones y Ushuaia, yo tengo 5.000 kilómetros, que más o menos la distancia que hay de Portugal a Rusia. ¿Está bien? Y es toda la comunidad europea y son los 20 y pico países que tiene la comunidad europea. ¿Se entiende? Entonces, en el ámbito, en la región o las naciones que adopten la norma. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. Uno por ahí ve que hay una norma que cumplir, pero no sabe de dónde viene. ¿Está bien? Entonces, en el país, en Argentina, hay distintos niveles. El nivel 1 tiene que ver con el Consejo Nacional de Normas, Calidad y Certificación. Hay un organismo de normalización y un organismo de acreditación. ¿Está bien? Y de ahí los diferentes comités. El Comité de Acreditación de Organismos, Comité de Acreditación de Laboratorios, Comité de Acreditación de Laboratorios de Calibración. Porque, ¿qué pasa? Una cosa es hacer un ensayo en un laboratorio y otra cosa es que ese laboratorio que utilizó, por decir, balanzas, utilizó, no sé, matraces, utilizó termómetros, puedan saber que ese elemento que se usó para medir una cualidad o para cuantificar algo de un material, nos esté diciendo en forma correcta la medición cuál es, o sea, que el valor que nos está dando ese aparato sea correcto. Y para que sea correcto tiene que ser calibrado y tiene que ser trazable. Ya después más adelante veremos más conceptos de eso. Bueno, y esa auditoría que se hace sobre esos laboratorios tiene que ver con gente que está para certificar los auditores, que son las personas que van a decir, digamos, que los diferentes laboratorios pueden acreditar porque cumplen con determinadas normas. Ahora que están de boga, hace ya varios años, todo lo que es las ISO 9000 o las ISO 14000. Y después están los diferentes organismos de certificaciones, los laboratorios de ensayo, como tenemos en la facultad, laboratorios de calibración, como es el INTI, por ejemplo, en Córdoba, que es un laboratorio de calibración. En diferentes universidades también hay patrones de calibración y los auditores. Bueno, por ejemplo, normas de ensayo. Para determinar una característica del producto, por ejemplo, la densidad del cemento, que para ustedes, como ya vieron el año pasado, es de suma importancia para hacer una dosificación. Creo que vieron dosificación el año pasado, ¿no? Sí, vimos algo en tecnología de los materiales. Ajá, vieron algo. Ya me quedo más tranquilo. Bueno, y los requisitos del producto, por ejemplo, resistencia a la tracción del acero o resistencia a la compresión del hormigón. Son requisitos, es lo que tiene que cumplir el producto. ¿Se entiende? Bueno, nosotros usamos mucho, sobre todo en esta materia, el reglamento CIRSOC 201, que es Proyecto Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado. Eso
Anótenlo bien por ahí porque la materia se basa mucho en el CIRSO 201 y tómenlo dentro de la bibliografía, como decía ahí, como normativa, como reglamento de referencia. ¿Qué es lo que es un reglamento? Bueno, un conjunto ordenado de principios, reglas y preceptos referidos a un área temática común. El 201 es un conjunto ordenado de principios, reglas y preceptos referidos al hormigón. ¿Está bien? Como hay, no sé, el 103 será para la parte sísmica, y así sucesivamente para vientos sobre la estructura, para estructuras metálicas, para el reglamento de juguetes, de lo que ustedes quieran, tenemos un reglamento y tenemos una normativa para cumplir. Los antecedentes que tenemos acá, sobre todo en el tema de reglamentos, para Argentina es el PRAEB, que es el proyecto de reglamento argentino de estructuras de hormigón, que eso data del año 64. Después, bueno, hubo varios antecedentes en el país, desde el punto de vista sismológico, que trajeron aparejados nuevos estudios sobre las estructuras, y después se hizo el CIRSO 201 del 82, que entró en vigencia en el 84. Este es el más conocido y al día de hoy es uno de los CIRSO que aparecen en las licitaciones que han sido copiadas por todos los que están en las oficinas técnicas públicas, copian uno atrás de otro y todavía al día de hoy aparece en algún lado CIRSO 201 del 82. Bueno, eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque después, en el año 2002, se trabajó sobre el CIRSO 201 del 2002, en noviembre del 2002, se sacó una discusión pública, un reglamento, y después tuvo a la firma de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, hasta que en el 2013 se puso a la firma. Lo que pasa es que entre el 2002 y el 2005, en julio del 2005, toda esa discusión pública se volcó de vuelta en el reglamento y quedó en el 2005, en julio del 2005, ya a la firma de la Secretaría de Obras Públicas, y eso sucedió recién por allá por el 2012. Entonces, en enero del 2013, queda en vigencia el Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, el 201 en su última versión, que ya está siendo estudiado de vuelta. Siempre está en permanente revisión por un montón de situaciones que tienen que ver justamente con el avance de la ciencia y la tecnología, y de las nuevas necesidades que tiene la gente, porque en definitiva esto es un reglamento que tiene que ver con la seguridad de obras civiles, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, por ejemplo, que un hospital, hoy como está la cosa, cumpla con las normativas para que cuando tenga alguna eventualidad pueda tener esa durabilidad, esa vida útil que nos hace falta para que la estructura no colapse, no falle en determinada forma y cause un estrago mayor del que debiera. Bueno, los distintos capítulos del CIRSO. El capítulo 2 dan las especificaciones por resistencia y durabilidad. En el capítulo 3, los materiales. En el capítulo 4, criterio y control de conformidad del hormigón. Capítulo 5, hormigón fresco, propiedades, certificación y puesta en obra, y así sucesivamente. Cada capítulo es un área temática determinada. Por ejemplo, en el capítulo 2 nos habla de los requisitos de durabilidad que están establecidos en un artículo determinado, los requisitos de resistencia que están establecidos en un lugar determinado, un artículo determinado, y los mismos requisitos especiales. ¿Por qué se muestra esto? Porque ustedes dirán, bueno, está ahí, lo leo, pero la idea de esto es que ustedes sepan que existe, sepan que hay que leerlo, sepan que habría que cumplirlo. No todas las obras digamos, se cumple porque no están referidas al CIRSO en sí, pero si ustedes en algún momento de su carrera tienen
alguna duda respecto al requisito de durabilidad, de resistencia o de otra índole, acuden al CIRSO 201 en el capítulo 2. Por ejemplo, Duff Abrams, por allá por 1918, agarró miles de probetas y estudió cómo se relacionaba la cantidad de agua y la cantidad de cemento que se le echaba o se le ponía o se elaboraba con ese material de un hormigón para determinar cómo era su resistencia. Entonces él hizo, relacionó la resistencia a la compresión con la relación agua-cemento y determinó que hay una relación que es una relación, valga la redundancia, de dos constantes que tienen que ver con la naturaleza de los materiales, con el tipo de cemento utilizado, con los aditivos y las adiciones y el grado de hidratación de la pasta. ¿Está bien? Y en función de eso se determina una línea que creo que ya la vieron el año pasado, que tiene que ver esa ley. Esta es una ley muy importante, básica, dentro de la tecnología del hormigón, y esto ustedes lo tendrían que manejar en forma perfecta, ya a esta altura. Bueno, las propiedades que yo voy a estudiar, ¿de qué van a depender? Bueno, si yo tengo un edificio en altura, en la ciudad de Córdoba, voy a tener que estudiar algunas propiedades. Si yo tengo que estudiar o tengo que diseñar una carretera en Buenos Aires, bueno, tendré que estudiar otras particularidades, porque, no sé, supongamos que acá es solamente a carga y a viento, supongamos que acá yo necesite saber resistencia de las carpetas asfálticas o de los pavimentos de hormigón, porque necesito saber su resistencia a la abrasión y cuál es la durabilidad de la estructura. No sé, los parachoques del costado que sean de hormigón necesitan conocer cuál puede ser su resistencia si un vehículo tiene un accidente para que no se me caiga para el lado de abajo, o en el caso de un dique, digamos, necesitar saber, no sé, la permeabilidad del hormigón, que tenga una resistencia a la cavitación determinada para que no se me deteriore la estructura, la continuidad en sí de la estructura, en fin. Obviamente, un dique tiene una importancia, una carretera otra y un edificio otro. Yo quizás seguramente en lo que es la obra del dique voy a tener un control de calidad muy riguroso por lo que significa el deterioro de esta obra y el colapso en sí. Obviamente la carretera y el edificio también, pero quizá en el edificio esté hablando de escenas de víctimas si me sucede algo, quizá en la carretera esté hablando de miles de víctimas si me sucede algo, pero si me sucede algo con un dique, quizá esté hablando de varios cientos de miles. Entonces, ahí también es muy importante. Bueno, obviamente, como dice acá, las especificaciones por resistencia y durabilidad también van a depender, obviamente, de qué obra estoy hablando, dónde está esa obra, a qué está solicitada esa obra, y en función de eso voy a tener especificaciones. Por ejemplo, las que tienen que ver con la durabilidad, fíjense, me decía recién, si yo tuviera esto, que me tiene que detener un vehículo o lo que fuera, porque es, digamos, el resguardo que tiene una carretera, una calle, sobre un puente, imagínense el problema que podría yo tener, porque la estructura está deteriorada por el medio en donde está, y no solamente por la finalidad, sino por donde está ubicada la estructura. Entonces acá las cuestiones de durabilidad son muy importantes. Fíjese en la parte de abajo, donde está esa columna, en la foto inferior derecha prácticamente no se ven las armaduras porque ya está tan corroído, tan deteriorado, que en vez de tener hormigón armado, tengo hormigón por un lado
y vestigios de hierro por el otro. Entonces, esa estructura seguramente en corto plazo colapsa. Después el capítulo 3, por ejemplo, nos habla de los materiales, nos habla de los cementos, de los agregados gruesos y finos, del agua de amasado y de las adiciones minerales pulverulentas, que son adiciones que se le colocan al hormigón para conferirle alguna propiedad específica. Bueno, esto ya lo han visto el año pasado, cómo funciona el cemento y para qué, digamos, yo necesito poner cemento dentro de la masa de hormigón, cuál es la finalidad en la unión. Esto ya lo han visto. Se mezcla el cemento con el agua, se genera la pasta, productos de la hidratación, los distintos silicatos trabajando, uniendo esas partículas de algo. Obviamente, yo tengo que hacer una granulometría de agregados determinada, o una combinación de agregados gruesos y finos determinada, y para eso los finos tienen que cumplir diferentes propiedades y los gruesos también, para generar una masa del hormigón de altísima calidad. El agua de amasado, ¿qué norma tiene que cumplir la norma el agua de amasado para poder hacer un hormigón? No puedo utilizar cualquier agua, sino tiene que ser un agua con determinadas características. En general, digamos, un agua de canilla funciona, anda bien, o algún agua que extraída de algún pozo, yo la tengo que analizar para saber si es apta para el consumo para el hormigón, y entonces tendré que aplicar la norma IRA 1601, que tiene que ver con el agua, para saber si cumple con esa condición. En cuanto a las adiciones minerales, puede ser naturales o artificiales, puede ser una ceniza volante, puede ser una puzzolana, puede ser una escuela de entorno finamente molida, distintas adiciones que le confieren propiedades de resistencia a temprana edad o a larga edad, mayor durabilidad por una cuestión del cerramiento de la estructura granular que le produce una adición mineral, y de esa forma saber cómo las tengo que utilizar. Bueno, el capítulo 4, todo esto que tiene que ver con los criterios de control de conformidad del hormigón, ¿qué es resistencia especificada? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la tengo en cuenta? ¿Qué es la resistencia media? ¿Por qué diseño con resistencia especificada y no media? ¿Cuál es la implicancia de una y de otra? Las desviaciones estándar. ¿Cuál es la importancia de la desviación estándar? Si es grande, si es chica, si es mucho, si es poco. Y coeficiente de variación. ¿Cómo relaciona estos 4 puntos con la calidad del hormigón que estoy haciendo y en definitiva la calidad de la obra? Acá justamente se ve haciendo un ensayo, digamos que es el cono de Abrams, para saber y poder medir el asentamiento y tener una idea de la consistencia. Acuérdense que no medimos consistencia, se lo van a ver viendo la profe. Y yo con ese hormigón, con esas 4 probetas, voy a saber si la resistencia del hormigón que yo pedí es la que realmente me entregaron. Y ahí en el dibujito animado, hay alguien que está haciendo el control, hay un remito de por medio seguramente y una firma de un remito de conformidad con el producto recibido. En cuanto al hormigón fresco, bueno, la consistencia, la dosificación, que para los distintos tipos de aplicaciones, las distintas y diferentes dosificaciones. Por ejemplo, no es lo mismo un hormigón que yo lo voy a tirar en un piso
un pavimento de hormigón por donde van a pasar, no sé, autos y camiones, que un piso que lo voy a utilizar para un centro comercial. ¿Está bien? Las dosificaciones son distintas. ¿Por qué? Porque en sí, digamos, las estructuras que voy a hormigonar son totalmente distintas y el uso va a ser distinto y la terminación superficial de ese hormigón va a ser distinta. Entonces, en un caso tendré un contenido de fino y en otro caso tendré otro contenido de fino, por ejemplo, o un tamaño máximo y en otro caso tendré otro tamaño máximo. Bueno, cuestiones que tienen que ver con la producción, con las plantas de hormigón, cuestiones que tienen que ver con el transporte del hormigón y en obra, dice acá, no es un error, sino que es el transporte del hormigón hasta la obra y cómo se transporta dentro de la obra. Una cosa es que yo vaya a un edificio y lleve el hormigón en un camino al edificio y después en obra necesito poner una bomba de hormigón para subir 15 pisos, el hormigón está arriba. Entonces el transporte a la obra y dentro de la obra. ¿Cómo manejo ese hormigón? Desde cómo hago una losita chiquita hasta las grandes obras. Porque ya vamos a ver en el transcurso, digamos, de la materia, no es lo mismo tener un hormigón a 5 grados que a 30 grados, no es lo mismo hormigón en verano que en invierno, no es lo mismo hormigonar cuando hay viento que cuando no lo hay, bueno, en diferentes situaciones. La colocación y compactación del hormigón, fundamental para la terminación acorde a pliegos y especificaciones, porque como les dije, puedo tener la mejor dosificación, pero con una mala colocación y compactación, la estructura no me queda realmente como debiera quedar. Entonces, desde el punto de vista de la calidad, es difícil. Bueno, en cuanto a la consistencia, ya lo van a ver con la profe, cómo mido yo el asentamiento y qué idea de consistencia me da, porque obviamente para un pavimento me van a pedir una consistencia seca, pero me van a decir que de 3 a 5 centímetros o de 5 a 8 me van a dar cuánto tiene que tener ese asentamiento para que cuando llegue mi hormigón a obra, o cuando llegue a la obra el hormigón que yo pedí, yo pueda medir ese asentamiento y me dé la consistencia seca con el asentamiento que yo lo puedo medir entre 3 y 8 centímetros, ¿bien? Por ejemplo. Cuando lo que les decía del transporte de hormigón a la obra, acá por ejemplo, lo que decía recién, se está hormigonando una losa de un edificio y tenemos una bomba pluma que se llama con una manga, que es el caño que está, o la manguera que está agarrando el operario ahí, y colocando el hormigón de forma tal de irlo esparciendo el hormigón y no concentrarlo en un punto por diferentes cuestiones. Ahí sobre la derecha de la foto hay alguien con un vibrador de inmersión, ¿está bien? Para ir haciendo la colocación que corresponde. Entonces uno lo va distribuyendo con esos rastrillos, con esos fratachos, lo van distribuyendo, el otro lo va densificando y después viene otro por atrás y le va dando la terminación. Bueno, las especificaciones técnicas son documentos que describen detalladamente algún aspecto técnico, o sea, qué es lo que un hormigón debe cumplir para ciertos y determinados usos. Entonces tenemos los pliegos de vialidad provincial, los pliegos de obras públicas de Córdoba, de la Nación, vialidad nacional, Municipalidad de Córdoba, Municipalidad de cualquiera de la ciudad donde ustedes están ahora, seguramente tiene algún pliego de especificaciones o algún tipo de requisito cumplido. En el caso de los pliegos particulares de especificaciones técnicas, por definición, es un documento del proyecto en el que se realiza la descripción de los materiales a utilizar en la obra y en donde también se regula el modo de empleo y o ejecución de los trabajos en las obras.
el control de calidad y las obligaciones de orden técnico que corresponden al contratista. Se hace mención a la forma de medición de las unidades ejecutadas. Acá muy importante abajo dice, tiene carácter contractual. O sea, estoy tomando un compromiso de que, un contrato, de que tengo que hacer la obra, la colocación de mi hormigón en forma de acorde a las especificaciones técnicas. Y esas especificaciones técnicas me dirán, el hormigón tiene que tener una piedra de tal procedencia, de tal tamaño máximo. Tendrá un contenido de cemento tal, se usará una relación a un cemento tal. Después vemos si eso se puede cumplir o no, si se puede controlar o no. Pero los pliegos de especificaciones muchas veces dice eso. Bueno, esto mencionamos hace un ratito, con el censo de 201, y con esto estaremos cerrando el día de hoy. Ya son 8:15. En principio, la clase que viene, van a tener con la profe la primera parte práctica y después la otra semana retomamos el teórico, parte de lo que nos quedaría por ver hoy y ya la continuación de las unidades. ¿Alguna duda? ¿Algo para ver? Esta es una parte, chicos, que es una parte dura, porque la parte esta donde se ve la cuestión de los reglamentos, es una parte dura, pero la tenemos que ver. Lamentablemente es así, la tenemos que ver. Pero ya después, a partir de la clase que viene, ya se pone bueno. Pone. Disculpe, profe, yo tengo una consulta. ¿Deberíamos tener leído algún contenido o algo para el semana que viene? Para que sea más... Sí, sí. Todo lo del año pasado de tecnología y materiales deberían tenerlo al día para la semana que viene. Perfecto, profe. Gracias. No tenemos grupo de WhatsApp. De Instagram tampoco. Facebook, doctora, tampoco, ¿no? No tenemos Facebook. Podríamos hacer un Facebook de la... un Instagram de la materia. No sé qué otras redes sociales. Twitter, un Twitter de la materia. No. La verdad nos ha traído muy buenos resultados utilizar el Zoom como herramienta y la universidad virtual. La verdad que nos ha traído muy buenos resultados, por lo menos hasta ahora. Profe, que en la universidad virtual va a haber un foro de consultas o algo así. Sí, digamos, más allá que le llamemos universidad virtual, Instagram, Twitter, Messenger o no sé qué tantas otras redes, seguimos teniendo el mail. ¿Está bien? Entonces, podemos responderle a todas sus preguntas a través del mail. Yo también lo que a veces veo que los bombardean con tantos PDF a ustedes que después tienen toda la información, pero no la leyeron. ¿Entienden? En 70 PDF, 80 videos y no la leyeron y no la pudieron ver. ¿Por qué? Por una cuestión simple y sencilla, que es cómo vas a hacer para ver 200 horas de video si tenés una semana y tenés 5, 6, 7 materias más. No hay forma. Y le dice a alguien que ha estado cursando materias en estos años en las maestrías y anda a verte 50 videos. No hay forma. Entonces es mejor estar en clase y anotar. Después cuando le pega una leidita y hace un resumen como les dije, va como piña. Profe, Sí. disculpe, recién le preguntaron qué tendríamos que traerle yo, o tenerle yo para la próxima clase. Dijo que todo lo del año pasado. Sí. ¿Qué incluiría eso? Porque es algo que está subido en autogestión. No, mirá, lo del año pasado es de tecnología de los materiales, de su materia. De material.
está. Claro. Y eso va Confundido. desde la unidad 1 hasta la última, completo. No, Sobre me todo había la parte de entendido eso. dosificaciones de hormigón, relación agua-cemento, ley de Abrams y todas las cuestiones inherentes a aditivos, que seguramente también lo han visto el año pasado. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Sí. Sí. Profe, una consulta. Nosotros no reconocemos al WhatsApp como elemento de la cátedra, ¿se entiende? Ustedes, si quieren hacer WhatsApp de lo que sea, está todo bien, pero recuerden siempre lo que les digo. Si en el WhatsApp aparece una pregunta con su respuesta y después 70 personas lo tienen mal, en Inglaterra y en Estados Unidos se dice I'm sorry. ¿Bien? ¿Se entendió? Acá se dice lo lamento en Córdoba y bueno, no sé cómo se dice en Tucumán y en otras provincias. Esto es, chicos, para que quede claro, ¿eh? Ya hemos tenido en algún momento en el rincón del vago, habían puesto trabajos prácticos que estaban todos mal, presentaron varios grupos de lo mismo y se llevaron un patito a su casa. ¿Saben lo que significa un patito? Es un 2. Un 2, así que como un patito, y se fueron con la materia reprobada. Eso yo se los digo para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otras dudas tenemos? Profe, con respecto al tema del hormigón para controlar ahí una obra, ¿no? La única forma de constatar el hormigón que te traen es a través del cono de Abrams. O sea, ¿cómo puedo hacer para saber si el hormigón que yo pedí, ponerle, no sé, un H25 es el 25 y no un H17, ponerle? Bueno, es sencillo, Jorge. No hay forma que vos veas en el momento de la descarga del hormigón qué resistencia tiene. Pero sí podrías, y hay metodología para saber a las 24 horas, a los 3 días, a los 7 días o a los 28 días, cuál es la resistencia. Ahora, si vos pediste un H25, vos vas a hacer las probetas, las vas a curar como corresponde, pero la resistencia especificada la vas a obtener a los 28 días, ¿está bien? Podrías analizar alguna resistencia potencial, pero ya es con obra hecha. Eso es lo que tiene el hormigón. ¿Se entiende? Vos podés decir, bueno, yo quiero un hormigón H25 con tamaño de piedra, no sé, 3/4, que son 19 milímetros, y con un asentamiento 12. Bueno, la parte de la piedra es fácil porque lava el hormigón y vas a saber qué tamaño máximo tenés, porque lo vas a ver. Más allá de la definición de tamaño máximo, pero hay una forma, una metodología práctica de obra para verlo. El asentamiento, vas a hacer un cono de Abrams, se va a medir que tenga 12 más menos 1, entonces es aceptable, pero la cuestión de la resistencia no lo vas a poder saber hasta que hagas el ensayo de compresión, ¿se entiende? Y en el caso, ponerle que hagamos el ensayo después de los 28 días y resulte que sea menor, ahí es un tema legal, ¿no? Sería con la empresa que uno pidió una cosa y le dieron otra. Y sí, porque dicen que el hormigón para el ingeniero es como el perro para el hombre. Vos a un perro le pega, pero el otro día le da de comer, te trae el diario, el perro te quiere. Pero tiene sus límites, ¿está bien? Si no te muerde. Bueno, el hormigón lo mismo. Si vos el hormigón podés hacerle algunas cosas, pero si no tiene cemento, el hormigón no te va a dar resistencia. Y entonces vas a tener un problema legal. Y el problema es legal y económicamente muy importante porque no es solamente que vos tenés que pagar un hormigón, tenés que pagar una demolición, tenés que pagar horas de personal, esto es una cuestión no menor. Pero ya la vamos a ver en profundidad durante el desarrollo de la cátedra. Claro, claro, a eso iba, o sea, si yo ya lo hormigoné y si no da la resistencia que necesito, tengo que demoler y volver a hacer todo de nuevo, sería. Hay que ver después por qué no dio la resistencia, porque si vos llevas hoy un H25 a las 6 de la tarde a una obra, haces las probetas y las probetas se las durmieron,
los agarra -3, -4 grados a la noche, y mañana que tenés, por un lado cemento con agua congelado, por el otro lado árido, y eso no puede hacer un ensayo. Y para eso, ya vamos a ver después durante la cátedra, se harán ensayos in situ, o como les decía, ensayos no destructivos. O sea, hay otra forma de evaluar una estructura ya realizada para saber si tiene las condiciones para la cual fue hecha con los materiales. Bien, profe, gracias. De nada. En el hormigonado de toda en todo el hormigonado se van sacando probetas. Sí, señor. Ese sería lo ideal. De cada vez que llegue el camión a obra, se saquen probetas y se pueda hacer el control de calidad. No que también después las probetas en una tapia de algún vecino de la obra, ¿cierto? No, sería la idea. Bueno, ahí viene caminando el profe de economía. Así nos tocaba la puerta cuando era presencial, nos echaba del aula, pero ahora no se puede. Así tienen 10 minutos como para ir al water close o a tomar algo calentito hasta que arranque la otra materia. Muy bien, Gracias, ingeniero. profe. Ingeniera, muchas gracias. Gracias. Profe. Bien.